¿Qué no es anarquía? Por Larken Rose. Muchas personas, cuando escuchan la palabra anarquía, piensan en caos y violencia. Por lo tanto, asumen que cualquiera que se llame a sí mismo anarquista debe estar a favor del desorden y la violencia. Pero la verdad es todo lo contrario. Así como la palabra monarquía significa gobierno de una persona, la palabra anarquía literalmente significa gobierno de nadie. Pero incluso esa idea, la idea de una sociedad sin gobierno, hace que algunas personas imaginen un tipo de existencia primitiva y salvaje llena de conflictos violentos y sin compasión ni organización. Pero eso también es una imagen completamente inexacta de lo que significa el anarquismo. De hecho, la mayoría de las quejas sobre el anarquismo son resultado de que la gente no entiende de qué se trata la filosofía. La mayoría de las personas que tienen miedo de la anarquía tienen miedo de las cosas que los anarquistas no quieren y no defienden. Para ayudar a corregir dichos malentendidos, usaremos el ejemplo de dos islas ficticias, Autoritania, donde hay una clase dominante o gobierno, y Anarquia, donde no hay clase dominante de ningún tipo. Estos se utilizarán para ilustrar lo que realmente significa anarquía y lo que no. Un concepto erróneo común sobre la anarquía es que significa sálvese quien pueda, o la supervivencia del más fuerte, donde todos tienen que ser egoístas y autosuficientes, donde no hay una cooperación u organización real y donde la gente se comporta como animales violentos y egoístas. Esto proviene de la falsa suposición de que no puede haber orden o estructura en una sociedad sin gobierno, que sin algún tipo de organismo político gobernante, la gente no podría ni encontraría formas de llevarse bien, cooperar y organizarse. Pero en realidad, el gobierno nunca se trata de una verdadera cooperación, ya sea una república, una democracia, una dictadura o alguna otra forma, el gobierno siempre constituye una clase dominante que da órdenes llamadas leyes y usa la violencia para castigar a cualquiera que desobedezca. Eso no es cooperación, eso es dominación. Es un grupo que impone su voluntad a todos los demás y les obliga a obedecer. El gobierno obliga a la gente a financiar sus ideas por medio de impuestos y obliga a la gente a cooperar con sus planes por medio de regulación y legislación. En última instancia, ambas las hacen cumplir hombres armados. En contraste, la verdadera cooperación se trata de personas que trabajan juntas voluntariamente por su propio libre albedrío sin que nadie más las obligue a hacerlo. Y la gente ya hace esto en miles de formas diferentes todos los días, sin que los políticos o los agentes de la ley lo hagan posible. Entonces, no, obviamente la cooperación no requiere la existencia del poder político. Y si bien es cierto que el autoritarismo y el poder del gobierno pueden usarse para forzar a las personas a varias formas de organización, eso no significa que las personas sean incapaces de organizarse sin ser forzadas, lo que obviamente ya hacen de muchas formas diferentes. De hecho, los ejemplos más productivos de organización ya son de naturaleza anarquista. Considere, por ejemplo, su tienda de comestibles favorita. Todos los involucrados en la operación enormemente compleja de cultivo, procesamiento, transporte, exhibición y venta de alimentos participan voluntariamente. Los clientes eligen dónde comprar y qué comprar, y todas las demás personas involucradas, camioneros, almacenadores, cajeros, administradores, etc., hacen cosas a cambio de que les paguen. Este arreglo, puramente voluntario, permite un grado sorprendentemente complejo de organización y cooperación sin que nadie se vea obligado a participar. Esto es literalmente anarquía en acción. Por el contrario, cada vez que el gobierno hace algo, un grupo muy pequeño de personas o políticos presenta una idea y obliga a todos los demás a aceptarla. En la versión autoritaria de un supermercado, la clase dominante le diría a la gente qué producir y cuánto, y le diría a los clientes qué deben comprar y cuánto deben pagar por ello. Cualquiera que no cumpliera sería castigado de alguna manera. Así es como el gobierno siempre hace las cosas. Algunos anarquistas prefieren el término voluntarista, porque la filosofía se basa en la idea de que todo el comportamiento humano debe basarse en la interacción voluntaria y no en la fuerza. Otra suposición común pero incorrecta
es que si no hubiera un gobierno, la gente no tendría forma de defenderse de los criminales o los invasores extranjeros. Pero uno no necesita una insignia o una autoridad especial para tener derecho a defenderse a sí mismo o a otros contra atacantes y ladrones. Toda persona ya tiene derecho a usar la fuerza defensiva por su cuenta o con otros para la protección mutua. Anarquía significa que nadie tiene derecho a gobernar, es decir, nadie tiene derechos especiales. No significa que las personas no puedan unirse para ejercer derechos que todos ya tienen. En una sociedad sin Estado, incluso los protectores profesionales tendrían los mismos derechos que todos los demás. Otra preocupación que tienen algunas personas es que si no hubiera gobierno, surgirían bandas privadas más pequeñas para robar, oprimir y esclavizar a la gente. Hay un par de razones por las que este miedo es erróneo. En primer lugar, incluso las pandillas callejeras privadas y el crimen organizado existen hoy principalmente gracias al gobierno, no a pesar de él. Observe cuántas pandillas hoy en día obtienen sus fondos del comercio en mercados negros ilegales que fueron creados por leyes gubernamentales. En una sociedad libre, los matones y ladrones, individualmente o en pandillas, no tendrían ningún mercado negro del que apoderarse. Más importante aún, las personas que temen que sin el gobierno los señores de la guerra tomarían el control, están ignorando cuánto importan las percepciones de las personas. Una pandilla criminal que todos reconocen como ilegítima e inmoral tiene mucho menos poder que una pandilla cuya agresión se percibe como legítima y legal. Sus órdenes y demandas se denominan leyes e impuestos, y cualquiera que desobedezca es visto como un criminal. En otras palabras, es mucho más probable que una población sea oprimida por una pandilla que el propio pueblo imagina que tiene derecho a gobernar, que por una pandilla que todos saben que es mala y que todos se sentirían perfectamente justificados para desobedecer y resistir, incluso a la fuerza. Imagine una pandilla privada tratando de hacer lo que hace el gobierno ahora, extorsionando y mandando a todos, pero imagine si lo intentaran sin ningún aura de autoridad legal. Entonces, imagine cómo respondería una población bien armada. La pandilla fracasaría rápida y dramáticamente, y quienes se resistieran serían vistos como héroes justos. Pero cuando la gente se siente moralmente obligada a obedecer las leyes de los políticos, cualquiera que se resista es visto como criminal o evasor de impuestos, incluso por sus propios amigos y vecinos. La mayoría de las personas ven la dominación del gobierno como algo necesario y válido, y por eso cooperan con su propia victimización. Es por esto que el gobierno se sale con la suya con mucha más opresión y extorsión que las pandillas privadas, porque la mayoría de las víctimas de la matonería y el robo legales lo ven como algo necesario y legítimo. Millones de personas toleran la confiscación de una gran parte de sus ganancias y toleran que muchas de sus elecciones y comportamientos sean limitados y controlados por la fuerza mediante legislación, siempre que las personas que dan las órdenes sean vistas como una autoridad política legítima. Pero en una situación en la que la gente no acepta la idea de que alguien más tiene el derecho moral de robarles y gobernarlos, la gente deja de cooperar y empieza a resistir. Esta es la razón por la cual la presencia del gobierno aumenta drásticamente las posibilidades de que la gente sea asaltada. De hecho, aumenta las posibilidades al 100%, ya que cada gobierno impone impuestos a las personas que pretende representar. Mientras tanto, la falta de una clase dirigente autoritaria hace que la gente sea mucho menos susceptible de ser extorsionada y dominada, y mucho más propensa a desobedecer y resistir a los posibles ladrones y matones. Para decirlo de otra manera, los señores de la guerra ya tomaron el control, se llamaron a sí mismos gobierno y convencieron a sus víctimas de que era justo y necesario que los señores de la guerra dominaran y explotaran a todos los demás por su propio bien. Confiar en el gobierno para prevenir el robo y la opresión es completamente ridículo, ya que el gobierno es el matón y ladrón más grande que existe, confiscando mucha más riqueza que todos los demás ladrones y criminales juntos. Y la protección gubernamental siempre es hipócrita. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley del gobierno a veces pueden encontrar y encerrar a algunos matones y ladrones privados. Pero cada gobierno también comete robo y extorsión legalizados y los llama impuestos, mientras insiste en que debe hacerlo para proteger a las personas del robo y la extorsión. Tan evidentemente absurdo como es, la mayoría de la gente todavía lo acepta sin dudarlo.
Cuando alguien considera por primera vez la idea de una sociedad sin Estado, también puede preocuparse de que las personas que son verdaderamente maliciosas, destructivas y sociópatas sean libres de hacer lo que quieran sin nadie que los detenga. Pero esta preocupación nuevamente se basa en un malentendido básico de la naturaleza humana. Las personas que están dispuestas a victimizar a otros por su propia naturaleza no se preocupan por la moralidad o el bien y el mal. No les importa si lo que están haciendo es correcto y tampoco les importa si lo que están haciendo es legal. Solo les importa si pueden salirse con la suya dañando a otros. En algunos casos, un posible ladrón o matón puede ser disuadido o detenido por la fuerza o por la amenaza de la fuerza, ya sea por alguien con una placa o por alguien sin ella. Lo que hace que esta disuasión funcione no es la legislación o las insignias oficiales, sino la simple amenaza de daño al ladrón. A un psicópata no le importan las leyes o las reglas sociales, solo le importa evitar el dolor y las dificultades para sí mismo. Y eso es cierto independientemente de si el gobierno existe o no. No importa si la amenaza proviene de la policía, de otro ciudadano o incluso de otro criminal. Disuadir a las personas desagradables de lastimar a otros no requiere una autoridad especial, solo la capacidad y la voluntad de usar la fuerza defensiva. Si el objetivo previsto de un posible ladrón de autos saca un arma, no le importará si esa persona tiene una placa o si existe una ley que prohíba tomar los autos de las personas. Sin una clase dominante, la gente decente aún tendría todos los incentivos, la capacidad y el derecho de organizarse y cooperar para defenderse de matones y ladrones y no necesitarían ninguna insignia, título oficial, legislación o derechos especiales para hacerlo. Y como con cualquier servicio, las personas pueden contratar a otros para ayudar con la protección. Cada persona no tiene que hacerlo por sí misma. Ahora, algunos podrían suponer que si las personas se organizan para la protección y defensa mutua, entonces eso es gobierno. Pero ese no es el caso en absoluto. La autoridad política no se trata de personas que se unen para hacer algo que todos ya tienen derecho a hacer. La autoridad política se trata de un grupo de personas que reclaman el derecho de hacer cosas que la gente normal no tiene derecho a hacer, como cobrar impuestos y controlar al resto. La defensa organizada puede ser muy eficaz sin que nadie reclame ningún derecho especial para gobernar, es decir, sin tener ninguna autoridad especial y sin ser gobierno. Incluso cuando hay un gobierno, aún así hay ladrones y matones independientes que no son disuadidos por las leyes de los políticos. Pero la última ironía es que, mientras mucha gente espera que el gobierno los proteja de los delincuentes comunes, el propio gobierno siempre termina siendo el mayor matón y ladrón que existe. Para ser franco, crear una pandilla enorme, demasiado grande y poderosa para que la persona promedio la resista y darle a esa pandilla permiso social para controlar y extorsionar al resto con la esperanza de que esa banda prevenga el robo y la delincuencia, es una idea absurda. Otra objeción común a la idea de una sociedad sin Estado es la noción de que, si no fuera por un grupo de legisladores que le dicen al resto de nosotros cómo comportarnos, todos actuaríamos como animales estúpidos, irresponsables y violentos. Esta afirmación implica una de dos cosas. O nosotros, las personas normales, no tenemos idea de lo que está bien y lo que está mal a menos que los políticos nos lo digan, o la única razón por la que queremos hacer lo correcto y coexistir pacíficamente es porque los políticos nos lo ordenaron. Un examen rápido de sus propias motivaciones y comportamientos demuestra que ninguna de esas cosas es realmente cierta. Argumentar que solo el gobierno puede hacer que las personas se comporten de manera civilizada es particularmente extraño en una sociedad donde los políticos son elegidos para el poder. Si la gente misma no tiene código moral ni conciencia y son simplemente animales estúpidos y violentos, ¿por qué casi todos quieren que el gobierno mantenga la paz y proteja a los inocentes? ¿Trataría una población de personas perversas, despiadadas y malas de elegir a personas buenas para mantener a raya a las personas malas? Obviamente no. La bondad humana y el deseo de orden y paz ya provienen del pueblo, no de los legisladores que votan para el cargo. Lo mismo ocurre con todo lo que hace el gobierno. Si las personas son tan miopes y egoístas que no se puede confiar en que organicen y financien voluntariamente lo que consideren importante, ¿cómo se puede confiar en esas personas para decidir quién debería estar en el poder?
La implicación es que no se puede confiar en que la persona promedio dirija su propia vida, pero sí para elegir a alguien que dirija la vida de los demás. Argumentar que el gobierno es necesario para mantener a la sociedad en paz y civilizada es afirmar que la gente normal no puede esperar para hacer el mal, pero tampoco puede esperar para votar por políticos que les impidan cometer el mal por la fuerza. Al contrario de lo que nos enseñaron a la mayoría de nosotros, el gobierno y la política no son una influencia civilizadora en absoluto. De hecho, la autoridad política es el archienemigo de la coexistencia pacífica. Las personas que nunca soñarían con tratar de controlar cada detalle de la vida de sus vecinos piensan que está bien pedirle a los políticos que hagan exactamente eso. El juego de la política incita constantemente a las personas a usar la violencia del Estado para robar y controlar a otras personas sin ningún riesgo ni sentimiento de culpa del que vota para que eso suceda. El gobierno, en lugar de servir como control contra las imperfecciones de nuestra naturaleza, amplifica drásticamente nuestra codicia, resentimiento, irresponsabilidad y malicia, brindándonos una forma legal y sin riesgos de interferir por la fuerza en las vidas y elecciones de nuestros semejantes. En resumen, la política saca a relucir el matón y el entrometido en todos. Por el contrario, sin una clase dominante, la gente no estaría pidiendo siempre a los legisladores que interfirieran en la vida de sus vecinos y los matones y ladrones no podrían negar la responsabilidad por sus malas acciones diciendo que solo estaban siguiendo órdenes. A lo largo de la historia, quienes actúan en nombre de la autoridad han cometido muchos más robos, asaltos, opresión e incluso asesinatos que cualquier otra persona. Incluso las personas básicamente buenas, cuando creen en el gobierno, aprueban cosas que saben que estarían mal si las hicieran por su cuenta. La mayoría de la gente sabe que el robo y el asalto son malos, pero imaginan que controlar a sus vecinos y obligarlos a pagar por cosas que no quieren está perfectamente bien cuando se hace a través del proceso político. Lo incorrecto se vuelve correcto cuando se le llama impuestos, legislación, regulación y guerra. Los anarquistas saben que la sociedad humana nunca será perfecta, pero que sería mucho mejor si las malas acciones fueran cometidas solo por sociópatas realmente malos, en lugar de ser defendidas y cometidas por muchos millones de personas básicamente buenas, a las que se les ha enseñado a creer que la agresión es moralmente aceptable cuando se le llama impuestos, aplicación de la ley y defensa nacional. Usándote a ti mismo como ejemplo, ¿cuántas cosas has votado para que el gobierno les haga a tus vecinos sabiendo que no tendrías el derecho moral de hacerlas tú mismo? El principio fundamental del voluntarismo es muy simple. Es incorrecto iniciar la fuerza contra cualquier otra persona, independientemente de las insignias, las leyes o la supuesta autoridad. El único momento en que se justifica el uso de la fuerza es para defenderse de una agresión. La gran mayoría de las personas ya entiende esto a nivel personal, pero les han enseñado que esta regla básica de la vida social no aplica cuando se trata del juego de la política y el gobierno. Sin vergüenza ni culpa, todo el que vota le pide a la clase dominante que haga cosas a sus vecinos que sabe que estarían mal si las hiciera él mismo. La mayoría de la gente sabe llevarse bien y quiere una sociedad pacífica y justa. Renunciar a la creencia en el gobierno no convierte repentinamente a alguien en un animal violento, porque nuestra moralidad no proviene de la legislación y nuestra capacidad de organizarnos y cooperar no proviene de ninguna clase dominante. Nuestra capacidad, derecho y deseo de ser productivos, de ayudarnos unos a otros, de proteger a los inocentes y detener a los malos, no proviene del gobierno. De hecho, está amenazado por el gobierno más que por cualquier otra cosa. De hecho, la mayor parte de la injusticia, la opresión y la lucha, o sea, la mayor parte de la inhumanidad del hombre hacia el hombre, es resultado directo del poder político autoritario. Al contrario de lo que pretenden los políticos, las clases dominantes no producen una convivencia pacífica. En cambio, causan intencionalmente conflicto y violencia perpetuos, explotando nuestra compasión, virtud y buenas intenciones, convirtiéndolas en riqueza y poder para las peores personas del mundo, mientras aplastan la libertad y la prosperidad de todos los demás. Por supuesto, las personas que más se benefician de la política harán todo lo posible para convencerte de que es una necesidad social. Pero pregúntate esto: ¿las miles de leyes, reglamentos e impuestos que se te imponen te han convertido en una persona mejor, más productiva y más solidaria?
¿Está mejor el mundo con los políticos tomando tu dinero y diciéndote cómo vivir tu vida? ¿O sería mejor si pudieras gastar tu propio dinero y tomar tus propias decisiones? ¿La sociedad realmente es mejor servida por una pequeña clase de personas que imponen por la fuerza su plan maestro a todos los demás? ¿Pueden las órdenes y amenazas de una clase dominante hacer del mundo lo que debería ser? ¿O la sociedad estaría mejor servida por la libertad, el respeto por los derechos individuales, la cooperación voluntaria y la organización pacífica? Si esta última opción te suena mejor, quizás deberías aprender más sobre el anarquismo y el voluntarismo. Las personas no son perfectas y algunas son francamente maliciosas y peligrosas. Algunas personas ven erróneamente el anarquismo como una idea utópica que solo funcionaría si todos fueran generosos y compasivos. Pero si las personas son demasiado estúpidas, codiciosas y maliciosas para ser libres, ¿no son también demasiado estúpidas, codiciosas y maliciosas para que se les confíe el poder? Si no confías en que un extraño tenga control sobre su propia vida, ¿por qué confiarías en él para tener control sobre la tuya? Ya sea que las personas sean inherentemente buenas, inherentemente malas o algo de cada una, dar a un pequeño grupo de personas poder y control sobre todos los demás nunca es la respuesta. Muchos aún insisten, necesitamos el gobierno porque no se puede confiar en las personas, como si el gobierno fuera algo más que personas. De hecho, algunas de las peores personas. Y muchos todavía creen que la obediencia a la autoridad es lo que nos hace civilizados, cuando en realidad hace lo contrario. Se ha cometido mucho más mal en nombre de la ley y la autoridad que el que se ha cometido sin ellos. La máxima ironía es que la mayoría de la gente todavía espera lograr una sociedad justa, libre y próspera a través de la misma institución que ha sido responsable de más robos, matonaje, extorsión, terrorismo, tortura y asesinatos que todos los demás combinados, el gobierno. Todo el mundo sabe que los gobiernos pueden ser corruptos, abusivos, ineficientes, contraproducentes e incluso tiránicos. Pero la mayoría de la gente todavía asume que si las personas adecuadas estuvieran a cargo, eso solucionaría el problema. Pero una y otra vez, sin importar quién estuviera en el poder y sin importar el arreglo o estructura particular del poder político, una democracia, una república, una dictadura, un colectivo, etc., la historia ha demostrado que el poder corrompe y que la libertad es mucho más conducente a la paz y la prosperidad de lo que ha sido, podría ser o será cualquier solución política. La gente ha pasado siglos tratando de crear una buena sociedad, utilizando diferentes tipos de clases dominantes, diferentes tipos de estructuras legales, diferentes formas de elegir gobernantes, etc. Pero sin excepción, toda construcción gubernamental autoritaria ha resultado en libertad y riqueza para unos pocos y opresión, violencia y pobreza para otros. ¿Qué pasaría si, en lugar de decidir cómo debería ser el trono y quién debería sentarse en él, todas las personas de buena voluntad abrazaran el principio de no agresión? ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar una clase dominante para imponer por la fuerza nuestros valores en la sociedad, abrazáramos el concepto de autodominio? En pocas palabras, los anarquistas quieren que tengas control total sobre tus elecciones, tu dinero y tu vida. Mientras no uses la fuerza o el fraude para causar daño a otros, quieren que tengas libertad absoluta. Todo lo que piden es que los trates de la misma forma. Eres dueño de ti mismo, tu vecino es dueño de sí mismo. Cometer agresión está mal. Estos principios son simples y obvios hasta el punto de ser evidentes por sí mismos, y sin embargo son diametralmente opuestos a los principios autoritarios que a la mayoría de nosotros nos han enseñado. Al final del día, debes elegir lo que quieres: la convivencia pacífica entre iguales, anarquismo, o la dominación autoritaria, con algunos que gobiernan sobre todos los demás, gobierno. Los dos son mutuamente exclusivos. A pesar de lo que los aspirantes a gobernantes quieren que creas, el anarquismo no significa caos y violencia o que cada uno se cuida solo, y no tener gobierno no significa no tener moralidad, organización y cooperación. En pocas palabras, el anarquismo significa que nadie es tu amo y que nadie es tu esclavo. Eso es todo lo que significa. Para una comprensión más completa de por qué una sociedad sin Estado basada en la cooperación y organización voluntarias en lugar de en la fuerza del gobierno y el control autoritario es la única opción moral o racional, lea La superstición más peligrosa.